para que veáis todo lo que os quiero contar y transmitir, pues que viene de algún sitio, ¿no? Viene de un background que tengo, de haber estado trabajando en un montón de proyectos durante 30 años, de haber conocido a un montón de gente, haberme enfrentado a retos. Y bueno, es todo eso lo que vas llevándote en tu mochila, que te va haciendo cada vez que tengas más experiencia y te hace también, yo creo que como más persona, ¿no? Yo, si tengo que destacar de toda esa experiencia que he tenido, digamos, destacar, sinceramente destaco los grandes proyectos en los que he tenido oportunidad de trabajar. ¿Por qué? Porque es donde más he aprendido, más retos he tenido, ¿no? Desde Planet 51 o La leyenda de los guardianes, que estuve en Animal Logic, o 2 temporadas en Pocoyo. Son proyectos donde el alcance del proyecto y donde las expectativas del proyecto es muy alta, por lo tanto se exige mucho más a la gente que está trabajando, por lo tanto hay más retos y más aprendemos, ¿no? Ahora, eso sí no quita que en proyectos con menos alcance, con menos presupuesto, también se aprende muchísimo, pero se aprende de otra forma, ¿no? A veces aprendemos sin medios. Pero ahí también me ha tocado trabajar, sobre todo en mis inicios, ¿vale? Y hoy en día, en la actualidad, desde el 2015, pues nada, me dedico a dar formación y consultoría en Mr. Call, que es la empresa que creamos. ¿Por qué yo creé Mr. Call? A ver, porque realmente era un sueño para mí, cuando estaba trabajando en producciones, era un sueño formar a gente, toda esa experiencia que yo estaba recogiendo, todas esas ganas de hacer cosas, toda esa ayuda que igual yo no tuve en su momento, que no tenía referentes, no sabía con quién comparar lo que estaba haciendo, lo que hacía, si lo hacía bien o mal. Aprendí mucho más lento, me daba igual con, ¿no? Que se dice, te das con la cabeza en la pared, porque realmente es eso, no hay referentes ni referencias para contrastar. Pues mi sueño era compartir toda esa experiencia para hacer el camino más simple y más fácil a otras personas, y eso es lo que hago con Mr. Call, tanto en consultorías como en la formación que estamos dando, ¿vale? Y es eso, es algo que me satisface, me gusta muchísimo, he salido de toda la presión y todo el estrés de una producción, ¿vale? Que es mucho, y digo que mi trabajo ahora en mi vida es algo ahora más gratificante, ¿no? Porque estoy trabajando en desarrollo de proyectos y formando a personas que me encanta y me apasiona, ¿vale? Y como digo siempre, ¿qué me llevo de toda esa experiencia de esos 30 años? Aparte de haber aprendido un montón, de haber conocido, haber trabajado en muchos proyectos, haber conocido a muchas personas, pues eso, me llevo cosas de las personas, me llevo un montón de cosas que he aprendido de forma tanto personal como profesional, ¿no? En cada uno de los trabajos en los que he estado, y eso es súper también gratificante. Hay gente que te llevas también, ¿veis? ¿No? En cada producción incluso te llevas a personas como amigos y te los llevas para siempre. ¿Ok? Bueno, mi rol, mi papel es el de directora de producción, ¿vale? Directora de producción, si hacemos un resumen o destacamos las responsabilidades principales, sería pues que tengo que hacer un planning y un presupuesto de cualquier tipo de proyecto al que me tengo que enfrentar, que me contratan, para poder saber cuánto tiempo vamos a tardar en hacer ese proyecto y cuánto presupuesto en función de las características del proyecto. Me aseguro también de contratar al mejor equipo para el proyecto, porque, bueno, como todos sabemos, no todos los proyectos tienen el mismo tipo de necesidades y de alcance, y no necesitamos el mismo tipo de perfil. Y aquí también tenemos que ser muy ágiles para elegir el mejor equipo para nuestro proyecto. Y, por supuesto, luego me voy a encargar de cumplir con todo ese plan de producción y esas especificaciones del proyecto que hemos acordado, me tengo que encargar de cumplirlas, ¿vale? Entonces, bueno, esa es una breve presentación. El otro día estoy haciendo un curso de visualización de datos, ¿vale? Y como cada día se aprenden un montón de cosas por el camino, los compis que me están dando el curso sacaron un cuestionario para ver un poco, conocer a las personas que están al otro lado de la pantalla. Y bueno, y voy a hacer lo mismo
porque cuando son los cursos tan cortitos como aquí, no me da tiempo que os presentéis uno a uno, pero sí os voy a dar 2 minutos, que tardáis menos de 2 minutos incluso, yo creo que en 1 minuto, para que podáis contestarme a las preguntas de este cuestionario que nos va a ayudar a mejorar los cursos y a saber quién está aquí conmigo esta mañana y saber el interés que tiene en estas charlas, ¿vale? Entonces, es la primera vez que lo hago, ya digo, lo he cogido de unos compis que me están dando un curso. Decidme si os va a llegar, voy a iniciar ¿vale? Son 4 preguntas tonticas, ¿vale? Tonticas, pero como siempre, las cosas a veces más simples, ¿vale? Nos ayudan un montón. Entonces, decidme por favor si os ha llegado un formulario. ¿Lo tenéis ahí delante? Sí. Sí. Perfecto. Si queréis contestar ahí al formulario, son nada, ¿vale? Ya veis. Son 4 preguntas y quien no quiera también, si quiere, no responde. Yo os voy a dar, es eso, ¿vale? Un par de minutitos o menos. Si ya vais acabando, me decís ya y lo cerramos, ¿vale? Simplemente para tener una intuición de quién está aquí en la charla. Se inscribieron 70 y pico personas. Y los que habéis venido es porque realmente os interesa, ¿no? Entonces, conoceros un poco. Algunos ya os conozco, veo a Óscar, veo a Juan Pita, veo a más personas por ahí, majetas, a Pino. Bueno, la primera pregunta, quien no la sabe, es que es de una generación muy actual, ¿no? Y los Simpson ha visto poco Simpson, ¿verdad? Vale. Dejamos 45 segundos, ¿vale? Y cerramos la votación, no os entretengo mucho más, ¿vale? ¿Estáis todos los que... Sí, venga, no voy a... ¿Hay alguien que queda que me diga, quedo yo o queda uno? Y así saber para no dejaros colgados. Abrir el micro, por fin. Podéis abrir el micro para responder si os pregunto, ¿ah? Te estáis respondiendo por el chat. Y lo tengo cerrado. Vale, ya está. Pues venga, vamos a cerrar, que tengo muchas cosas que contaros. Vamos a finalizar la votación. Muchas gracias. Ya sabemos un poquito más, ¿vale? Ahí tenéis los resultados. Los estáis viendo, ¿verdad? Para que veáis más o menos lo que ha ocurrido por ahí. La Mao, cerveza de Madrid, ahí en el bar de Mo, ¿eso qué es? Vale. Bueno, la mayoría de la gente que está aquí trabaja en el departamento de producción. Eso está guay porque, bueno, de eso vamos a hablar hoy. Perfecto. Bueno, pues seguimos allá. Una vez que os habéis presentado, ¿vale? Y me he presentado, vamos a seguir con lo que os voy a compartir. Bueno, pues estamos aquí, es eso, para compartiros 10 consejos, ¿vale? 10 consejos o 10 recomendaciones desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Vamos a empezar por la primera, que, bueno, aquí, producir animación no es fácil ni barato, ¿vale? Esto además lo pongo siempre en mis charlas y empezamos siempre con esta frase. Necesitamos gente, ¿vale? Sobre todo quien está gestionando los proyectos, necesitamos gente con experiencia. Yo soy, pues eso, pro experiencia. Yo creo que la gente se hace y se curte y aprende y puede luego aportar también al proyecto, pues eso, cuando se tiene experiencia. Es muy difícil iniciar un proyecto sin tener al equipo adecuado para que pueda llevar adelante el proyecto. A ver, sí que se puede, se hace, pero te puede llevar mucho más tiempo. Una de las cosas que tenemos que hacer, sobre todo si estamos iniciando una idea, queremos desarrollar una idea, es buscar o rodearte de gente que te pueda ayudar y que pueda, digamos, cubrir tus carencias, ¿vale? Para eso, para que te aporte. Porque si no, lo que vamos a hacer, vamos a convertir nuestro proyecto en una locura, ¿vale? No es la primera vez que seguro que conocéis casos de cosas, de proyectos que se han iniciado
no se han acabado, que no han llegado a buen puerto o que han empezado con unas expectativas muy altas de calidad y luego hemos visto en la pantalla y la calidad no tenía nada que ver con lo que habíamos pensado o con lo que habíamos establecido, ¿vale? ¿Por qué cuesta tanto un minuto de animación? ¿Vale? Por ejemplo, os he puesto aquí el ejemplo de Pocoyo. Pocoyo tiene una media en todas sus temporadas de 16.000 euros el minuto, ¿vale? ¿Por qué cuesta tanto, creéis? ¿Que cuesta tanto animar Pocoyo? Pues en función, todo esto tiene que ver mucho con las características del proyecto, con la meta, los objetivos que tenga la persona o las personas que han decidido poner en marcha este proyecto. En el caso de Pocoyo, yo os puedo decir que el coste viene sobre todo por contar. Teníamos que tener guionistas reconocidos internacionales anglosajones. La primera temporada contaba con una voz de un actor, Stephen Fry, bastante reconocido. Tuvimos que, durante las primeras temporadas, tienes que contratar a profesionales, digamos, y sobre todo el equipo de animación con bastante experiencia, casi todos bastante seniors, para poder sacar el estilo que el director quería. Más aún, en la primera temporada, además, para coger el estilo, hacíamos todos los episodios, los animábamos en 2D para buscar el estilo y luego los animadores en 3D tenían que sacar ese estilo de animación en 3D, bueno, etcétera. Luego un gran equipo que había para comercializar y que llegase el proyecto a llegar a donde ha llegado ahora, que tiene un montón de visualizaciones, un montón de gente en marketing, porque en sí el equipo de producción era entre unas 35 personas, digamos. La producción de Pocoyo en sí no es un proyecto complejo de producir una vez que hemos definido bien ese proyecto, y eso lo vemos. Family Guys, una serie de animación 2D que la vemos en pantalla y decimos, madre mía, pues esto es bastante sencillito, ¿vale? De producir. ¿Dónde se va el dinero en Family Guys? Pues mirar, son 90.000 euros por minuto de media. Se va en las estrellas que ponen las voces, ¿vale? O sea que cada proyecto tiene unas características. ¿Por qué cada proyecto tiene unas características? ¿Vale? Porque lo que hacemos es, cuando tenemos una idea en mente, queremos llegar a un lugar, tenemos una meta y luego queremos poner todos los medios y marcar objetivos para llegar a esa meta. Por lo tanto, en función de cómo vayamos avanzando en la fase de desarrollo y qué es lo que queramos hacer, desde el punto de vista de definición del proyecto, llegaremos, ¿vale? Nos plantearemos si tenemos más medios o menos medios a producir un tipo de proyecto u otro. Pero eso es algo que lo vamos a definir desde el inicio, ¿vale? Eso avanzaremos luego con esos puntos un pelín más, para que tengáis más claro qué es eso de la definición del proyecto. Me he guardado algunos puntos para ello que considero que es bastante importante. 2. Conoce el sector de la animación, conoce el entorno. Sabéis que es súper importante que si estás trabajando en un medio, en un sector, que seamos capaces de tener un mapa, ¿vale? Un mapa para hacernos una idea de dónde estamos localizados y qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿vale? Esto a veces nos puede dar igual pereza. Yo reconozco que en un tiempo, cuando era más jovencita, estaba ahí como perdida. Solo me interesaba hacer mi trabajo, sacar mi trabajo y no me preocupaba por lo que hubiese ahí fuera, ¿no? Luego con el tiempo he aprendido qué importante, y ojalá me hubiese interesado antes por todo lo que ocurre ahí fuera sobre mi sector, porque ahora supongo que sabría muchas más cosas, ¿no? Y ahora también es un poco, es pasión también y ganas por saber todo lo que está ocurriendo por ahí fuera, ¿no? Y sobre todo por extraer información, extraer datos de las cosas que están pasando, que nos dan muchas pistas de lo que viene, de lo que acontece, ¿vale? Por ejemplo, hay un montón de gráficas que se comparten por internet, en LinkedIn o en medios, en prensas, en revistas digitales, que nos dice cuáles son las tendencias del sector, qué están gastando las plataformas y qué plataformas son las que están gastando más en animación. Todas estas cosas nos interesan y nos tienen que interesar. Nos tiene que interesar también conocer cuál es el mercado del tamaño.
¿cuál es el tamaño del mercado? ¿Vale? El tamaño del mercado de animación, el digital, videojuegos, efectos visuales, donde estamos ahí englobados, ¿no? Pues estamos hablando de que son 261 millones, estamos hablando del 2020, ¿vale? Que se prevé que haya un incremento entre el 2 y el 3%, ¿vale? De cómo va a ir creciendo nuestro sector. Que otra cosa importante es que un 20-25% son gastos en efectos especiales, ¿vale? Eso quiere decir pues que un proyecto donde vayamos a aplicar gran cantidad y complejos efectos especiales, pues va a incrementar nuestro budget y nuestro presupuesto, ¿vale? Saber también, ¿ok?, que la animación está bien posicionada cuando va la gente a ver películas al cine, ¿vale? La taquilla, la animación triunfa, ¿ok? Aquí nos han metido siempre, nos ponen como un género, ya sabéis que la animación no es un género, ¿vale? Simplemente es una técnica que utilizamos para contar historias, nos han puesto como género, pero bueno, pero los datos dicen mucho, ¿vale? Vamos mucho al cine a ver animación, eso es bueno, pero ¿qué vemos de animación en el cine? Vale, pues lo que vemos de animación en el cine, ¿vale? Sobre todo en Europa, se producen 55 películas al año, pero realmente las películas que se producen en Europa al año no las vemos mucho los europeos. Los europeos estamos viendo mucho más cine, estamos viendo cine de todo lo que nos viene de Estados Unidos, de las majors, de las grandes productoras de Estados Unidos. Consumimos poco cine europeo y consumimos mucho más cine de Estados Unidos, ¿vale? Pero hay países que sabemos que, aunque no dentro de Europa, pero fuera de Europa, hay países que son consumidores del cine europeo, ¿vale? Tenemos China, hay algo en Estados Unidos también que consumen, México, etcétera. Toda esta información de datos la tenéis ahí, está ahí fuera, yo la he sacado del Observatorio Europeo Audiovisual, donde hay un librito específico que sacaron sobre animación, ¿vale? Es súper interesante saber todo lo que está pasando, lo que está aconteciendo, ¿no? Aquí nos está contando en estas gráficas quién está alimentando de animación las plataformas, ¿no? Los países que más la alimentan. Pues está Estados Unidos a la cabeza y luego tenemos Gran Bretaña, Francia, Japón, etc. Tenemos que saber esto porque en algún momento, si vamos a desarrollar una idea, un proyecto, tenemos que tener conocimiento de quién es el público, ¿vale? No el público objetivo que va a ver nuestra historia, pero sí las personas, ¿vale?, que son candidatas, ¿vale?, a ser socios, coproductores o a comprar esos proyectos donde están, ¿vale? Y qué intereses tienen, ¿vale? Si nos centramos en España, en el foco de España, ¿vale? En España hay 250 empresas, se producen 13 series de animación al año y unos 6 largometrajes, ¿vale? Estamos en el contexto de nuestro entorno más cercano, que es nuestro país, ¿no? Decir que en España este año se van a llevar ahora en breve, ¿vale? El Cartoon Forum está aquí a la esquina, van 8 proyectos españoles. De 80 proyectos presentados de 27 países que han presentado proyectos, pues 8 de ellos son españoles. Son series que van a ser presentadas y son series que están en desarrollo y posiblemente, ¿vale?, si todo va bien y consiguen cerrar financiación y cerrar todas las claves del proyecto para que funcione, pues que lo veamos en las pantallas de televisión, ¿vale? También interesante, si tengo una serie de televisión, saber que a día de hoy, el target, ¿vale? Las series que más se producen son para niños de 6 a 11 años y preschool 2 y 6 años, ¿vale? Sobre todo las de niños, ¿vale? O children's, el target que se llama niños, children, ¿vale? Entre 6 y 11 años. Y luego, pues eso, como hemos dicho, las preschool. ¿Por qué? Pues si se producen más será porque a día de hoy hay más demanda, ¿vale? Pero con una tendencia, ¿vale?, que hasta hace unos años atrás el cine de adultos, las series también de adultos, ¿vale?, había poquísimas y cada vez vamos teniendo más contenido de adultos se está produciendo
más, ¿vale? Es bueno, ¿vale? Y también está guay saber, ¿vale? La técnica en series de televisión más utilizada es el 2D, ¿vale? Hay gente que igual, esto igual le sorprende o le confunde, piensa que siempre que es el 3D la que está más... la que se utiliza más, ¿vale? Pero en series de televisión, principalmente, es eso, utilizamos la técnica 2D, ¿vale? Destaca frente a la técnica 3D, o muchos está utilizando ahora una técnica mixta, ¿vale? 2D y 3D. Vale. Más cosas interesantes aquí. Bueno, la media de cuánto cuesta una serie de animación, 4 millones, ¿vale? El coste medio de un minuto, a día de hoy más o menos, está alrededor de 12.000, 13.000 euros, ¿vale? Mirad que hay todos estos que están marcaditos aquí en un color, son 41 proyectos, ¿vale? De un coste, de un presupuesto más bajo y 41 de alto presupuesto. Pues mirad, es curioso, pues eso, mitad y mitad, ¿no? Estamos divididos, o sea, quiere decir que el contenido de calidad alta, con altos presupuestos y tal, pues funciona, ¿vale? No solo se ve contenido de series que sean baratas de low cost, ¿vale? La gente apuesta por el contenido, ¿vale? Eso no quiere decir que una serie barata tenga mal contenido, ¿vale? Solo estoy hablando en términos generales, ¿vale? Tenemos en el 2022, es eso, el coste medio, 4,5 millones, lo vamos comparando, no nos hemos ido moviendo mucho, hemos ido subiendo, bajando durante los años. Si hablamos de cine, ¿vale? El target que está funcionando más en animación es el target familiar, como todos nos imaginamos, ¿vale? El target familiar, ¿ok? Que es este azulito. El adulto está pegando fuerte en cine, ¿ok? Y niños es más... Hablamos de niños exclusivo de niños porque una película solo para niños, las películas solo pensadas para niños donde los padres o el ámbito familiar no tiene cabida, y para niños muy pequeñitos pues a veces no acaba de funcionar bien en los cines, ¿vale? Pero incremento del cine de adultos, ¿ok? La media de películas europeas, estamos por aquí a día de hoy. Hay años que hemos tenido años bastante con una media más alta, entre 8, incluso 12 millones, ¿vale? Estos datos de aquí los tengo perdidos, pero posiblemente fuese por aquí. Pero este año estamos en una media de 5 millones, lo que se produce. Las plataformas, la gran mayoría de proyectos que están buscando es alrededor de 5 o 6 millones. A no ser que encuentren un gran proyecto y ahí ya no escatiman en precio, pero a nivel general, ¿vale? Algo interesante es las grandes... Esto es para ver que nunca podemos competir con las grandes producciones de Estados Unidos, porque esta es la media. Esto es un minuto, lo que cuesta un minuto de las grandes producciones en Estados Unidos, y esto es lo que cuesta un minuto aquí en Europea. Nunca vamos a poder competir con ellas porque no estamos igual, no tenemos los mismos presupuestos. Por eso en Europa tenemos otra forma de funcionar, de financiar los proyectos, etc. Vale. Para acabar con toda esta parte de los datos, que tengo más cosillas, yo me volvería loca, los que me conocéis un poco me flipan los datos y estoy siempre sacando datos. Cerramos con esta porque si no podría tener aquí un montón ¿vale? de información que daros. Si a alguien también le interesan los datos, por ejemplo, el libro este del Observatorio Audiovisual de Animación y tal, si alguien no lo tiene, yo lo tengo, que me manda un correo y se lo hago llegar, ¿vale? Acabamos también, bueno, con una buena noticia también, que el cine de adultos siempre ha sido muy difícil de financiar y sigue siendo difícil, ¿vale? Pero poco a poco, ¿vale? Va incrementando y es algo que las plataformas están trabajando y en preproducción, en producción, en un montón de proyectos que es cine de adultos. O sea que eso de aquí 1 año, 2 años, esperemos que aquí también en Europa y en España pues sea más fácil financiar un proyecto de adultos porque haya más interés, ¿vale? Destacar a Irlanda como un país que ha ido creciendo en animación, ¿vale? Que ha ido creciendo rápidamente, han ido invirtiendo mucho más en animación y que es una industria que está funcionando muy bien, que les está funcionando súper bien. Han apostado por la industria de la animación y les está funcionando. Cosas que también tenemos que saber, como os imagináis, sueldos y salarios. Como sabéis, no es lo mismo lo que se cobra en Madrid que en Valencia,
que en Irlanda, o sea que es importante también recopilar y extraer información sobre los salarios del sector para cuando vayamos a hacer un presupuesto, ¿vale? Esto también en Canadá, si alguna vez te toca hacer una coproducción, pues saber cómo están los salarios, ¿vale? En el país con el que vas a coproducir para tener una idea de cómo va a quedarse tu presupuesto finalmente, ¿vale? Consejo 3, elementos siempre, esto sí o sí. Hay 3 elementos principales que son esenciales en un proyecto cuando vamos a desarrollarlo. Y aquí hay que poner toda la carne en el asador, como os imagináis, y hay que trabajarlos muchísimo hasta que no estemos convencidos de que tenemos unos buenos personajes, tenemos una buena historia y tenemos un look visual. Y para mí este orden está guay, ¿vale? No deberíamos de parar de desarrollar el proyecto. Ya hemos visto que se busca contenido, se buscan proyectos con un contenido, ¿vale? Que sea bueno, un contenido de calidad, con alto contenido en calidad. Por lo tanto, ¿vale? Tenemos que dedicarle el tiempo necesario a crear un buen proyecto, ¿vale? El desarrollo de Pocoyo, por lo menos igual, para llegar a sacar y tener claro cómo querían contar esas historias, podríamos decir que igual podría haber ido entre 2 y 3 años. No es algo que se hace en un día. Eso sí, no quiere decir que estamos los 3 años en fase de desarrollo. La fase de desarrollo, ¿vale? A la vez que estamos desarrollando nuestros elementos principales, estamos buscando la financiación, y hasta que no tenemos la financiación, hasta un 80% igual, no se cierra la fase de desarrollo. Por lo tanto, en paralelo vamos trabajando el desarrollo del proyecto a la vez que estamos buscando esa financiación. Pero ya para buscar esa financiación tienes que tener una serie de elementos, hacerlos atractivos para que la gente se vaya interesando por tu proyecto, ¿vale? Es por eso, ¿vale?, que le tenemos que dedicar tiempo a pensar en el tipo de proyecto que queremos producir. Y aquí ya estamos implicados una dirección de producción, un director de producción, una directora de producción. Tiene que estar desde el principio, ¿vale? Y el cuarto consejo es eso: un proyecto mal gestionado es el que se centra en la entrega, ¿vale? Sin dedicar tiempo ni dinero al desarrollo, ¿vale? ¿Cuántas veces he visto correr en preparar un proyecto rápido, preparar una Biblia con cuatro datos, hacer un teaser corriendo para irme a un mercado y luego sin haber dedicado el tiempo suficiente a pensar y a definir el tipo de proyecto que queremos hacer para luego no tener sorpresas en la fase de preproducción, ¿vale? Por lo tanto, para mí, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la clave está en un buen desarrollo. Tengo que empaquetar muy bien mi proyecto desde el punto de vista creativo, por supuesto, desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de producción, definir bien el proyecto, cómo vamos a trabajar, desde el punto de vista también técnico y de gestión de ese proyecto, de cómo va, ¿vale? De cómo va a funcionar técnicamente y desde el punto de vista de la gestión técnica también del proyecto, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer en producción en esa fase tan temprana? Pues mientras que durante esa fase de desarrollo del proyecto se va a preparar todo este material, ¿vale? Vamos a empaquetar nuestro proyecto, todos los elementos de nuestro proyecto los tenemos que empaquetar con cierta información. A la vez vamos a ir trabajando en el plan de producción, desde una fase muy temprana, porque desde que nos está contando el productor la idea que quiere, desde que empieza el director a trabajar con una sinopsis, con un tratamiento, a mí me gusta estar ya pendiente del desglose, saber qué elementos van a aparecer, si el productor me ha dicho que quiere una película de 1,5 millones y estoy viendo ya que en la sinopsis o que en el tratamiento se nos va a ir de las manos, poder detectarlo, etcétera. O sea que ya desde un punto muy tempranito, en la fase de desarrollo, ¿vale?, producción empieza a trabajar a la vez que se están creando todos los elementos creativos y se está definiendo el proyecto. A la vez también que el productor ejecutivo están desarrollando la estrategia de negocio, están preparando la financiación, el plan de financiación, marketing, etcétera, a la vez que estamos creando todos estos elementos. Dirección de producción
está ahí. ¿Y todo por qué? Porque esa fase tan temprana del desarrollo es cuando es más, no va a ser tan caro explorar. ¿Por qué? Tenemos un equipo más pequeño, ¿vale? Y es el momento donde tenemos la oportunidad de con las personas, ¿vale?, que tenemos en esa fase de desarrollo, podemos tener un director, un mini equipo de arte para preparar todo el contenido del dossier. Si luego más adelante empezamos a preparar un teaser, tenemos un mini equipo para explorar, ¿vale?, y descubrir las necesidades del proyecto, ¿vale? Hay una persona de producción también. ¿Por qué? Si no cerramos la fase de desarrollo con todos los elementos muy claros, en la fase de preproducción perderemos tiempo y dinero, ¿vale? Por lo tanto, en la fase de desarrollo, lo que hemos dicho, tenemos que cerrar todos los aspectos creativos, de producción, de negocio y técnicos, ¿vale? Para que luego vayamos con todo muy clarito y todo muy listo. De hecho, tenemos que también pensar que todas las personas involucradas en el proyecto tienen que tener en mente el mismo proyecto, es decir, el productor, el equipo de producción con el director o directora de producción a la cabeza, el director del proyecto creativo y el director técnico, tenemos que tener el mismo proyecto en la cabeza. No vale que el productor tenga un proyecto de 1,5 millones y el director tenga uno de 8 y el director técnico no sepa ni siquiera por dónde tiene que llegar, ni el director de producción, porque está habiendo un caos entre el productor y el director, que están que están haciendo una mala definición del proyecto y no saben transmitir al director de producción y al director técnico el tipo de proyecto que queremos hacer, ¿vale? O sea que eso es importante. Por lo tanto, desde muy temprano vamos a definir el alcance del proyecto, ¿vale? Ahora veremos qué es eso del alcance del proyecto, es decir, qué funcionalidades, qué tareas, en función de cuánto complejo es mi proyecto, voy a tener que desarrollar y preparar toda esta información para que luego cuando nos pongamos a trabajar tengamos definido, ¿vale?, toda una lista de entregables y saber qué es lo que tengo que preparar en cada uno de esos departamentos o en cada una de las fases. Definimos el alcance, nos va a ir dando en función del alcance que definamos, vamos a ir sabiendo y teniendo idea, orientación de cuánto vamos a tardar, cuántos recursos y de qué tipo necesitamos, ¿vale? El nivel del talento que se necesita, la calidad del proyecto, ¿vale?, que está muy ligada con el alcance, con el tiempo, con los recursos, con el coste, ¿vale?, y con los riesgos. Mayor alcance, ¿vale? Pues os imagináis, mayor alcance, pues eso implica posiblemente mayor riesgo. Pero los riesgos los tendremos ahí controlados y también haremos una gestión de riesgos para, si surgen por el camino, poder abarcarlos y buscar solución para enfrentarnos a ello. 5, ¿vale? Un proyecto sin definir nunca será un proyecto con éxito. No hablo de un proyecto con éxito en las pantallas, que eso lo decidirán los espectadores, ¿no? Sino tener un proyecto con éxito es tener un proyecto que al fin y al cabo llega a su fin, se empaqueta y se cierra para poder enviarlo al cine o para poder enviarlo a una televisión o a una plataforma, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos cuando tenemos una idea, o lo primero que tendríamos que hacer, o todos los que estamos trabajando en un proyecto ahora, ¿vale?, tendremos que saber que alguien ha dedicado un tiempo en la fase del desarrollo a decidir y a pensar cuál es el alcance o el scope del proyecto, ¿vale? ¿Qué es eso? Pues me gusta poner ¿vale?, este dibujito, aunque está ahí un poco pixelado, pero lo cuenta muy bien, ¿no? Tiene que ver mucho con la profundidad, con la dimensión de tu proyecto. Más requisitos, mayor alcance. Más funcionalidades y más tareas, mayor alcance. Es decir, más complejo sea mi proyecto, más entregables y con más complejidad y requisitos tengan esos entregables, mi proyecto pues va a tener un mayor alcance, por lo tanto ese alcance lo voy a tener que definir porque va a impactar siempre luego en el tiempo, en el presupuesto y en el talento que necesito para producir mi proyecto. Digamos, por ejemplo, que este gran cubo de aquí podría ser, ejemplos que tengo ahí más claros, podría ser Planet 51,
¿vale? Y aquí tendríamos un cubito más chiquitito, tendríamos a Pocoyo, ¿vale? Si hablamos del alcance de gestión del proyecto y de producción del proyecto, ¿vale? Un ejemplo aquí que tenemos mucho más claro, ¿vale? Con imágenes, ¿no? Que siempre nos ayudan mucho más a entender. Mirar el ejemplo que os he puesto, Pocoyo, Planet 51, ¿ok? Pocoyo, ¿os acordáis? Una media que teníamos de 16.000 euros el minuto, es una serie, ¿vale? Por lo tanto, el alcance desde el punto de vista de gestión, de producción, ¿vale? Es mucho más bajo, por supuesto, ¿vale? Que un proyecto Planet 51, una película, que La leyenda de los guardianes, por ejemplo. Esto, Deep, es una película, ¿vale? Que no sé si costó entre 7, 8 millones, por ahí. Yo les dejé un presupuesto de 8 y no sé si al final se quedaron ahí con eso. Pero si nos vamos, ¿vale? El alcance de este proyecto a la hora de fabricar, de producir este proyecto, no tienen nada que ver estos personajes con estos, ¿vale? Este vale 8 millones y este vale 80 millones, ¿ok? Bueno, pues eso, la importancia de definir el tipo de proyecto que queremos producir, ¿vale? Más requisitos, más tareas, más complejos los entregables que tenemos que hacer, pues mayor va a ser el alcance de nuestro proyecto que impacta en el presupuesto y en el plan, ¿vale? Entonces, para definir bien el alcance de mi proyecto, ¿vale? Tengo que conocer, ¿vale? Como directora de producción, como encargada de la gestión del proyecto, tengo que conocer quien me ha encargado el proyecto, las metas que tienen el productor, que tiene el director, qué metas tienen, por qué quieren producir este proyecto, ¿vale? Y para qué. Y buscar y cerrar unos objetivos muy claros para cumplir estas metas. Y esto es algo que vamos a ir haciendo durante la fase de desarrollo, ¿vale? ¿Qué es una meta? Pues ahí vamos a decir qué queremos, ¿vale? Vamos a definir el proyecto, a ver qué proyecto tenemos en mente, hasta dónde queremos llegar y cómo queremos llegar, ¿vale? ¿Por qué queremos llegar ahí? El origen, fundamentación, ¿a quién, ¿vale? ¿A quién va dirigido y a quién queremos impactar con este proyecto que vamos a hacer? No es lo mismo preparar un proyecto para un público adulto que para un público preschool. Ahí hay muchas cosas que tener en cuenta, incluso el look visual, la forma de contar las historias, etcétera, ¿vale? ¿Cuánto? Vamos a definir el alcance. Definamos el alcance del proyecto. No va a ser lo mismo hacer un DIP que una leyenda de los guardianes, ¿vale? Y todo esto hay que definirlo, hay que trabajarlo en el plan, en el presupuesto, ¿vale? ¿Y qué propósito y objetivos? Pues nos pondremos a trabajar en los objetivos también del proyecto. Eso lo haremos a la vez que se van desarrollando todos los materiales. Esos objetivos nos van a decir cuánto tiempo va a tardar, será cuando trabajemos el plan de producción, cuánto nos va a costar, cómo vamos a trabajar el flujo de trabajo, el pipeline, los entregables, todo eso es trabajo que vamos a ir preparando en la fase de desarrollo, ¿vale? Perdón. Os pongo un ejemplo de Pocoyo. La meta de Pocoyo, cuando entré yo en la primera temporada, los socios y los creadores querían hacer una serie para recordar, querían hacer que los juguetes, que los personajes se convirtiesen en juguetes, una proyección de mercado internacional, querían contratar siempre a guionistas internacionales, es algo que tenían en mente para poder llegar a otros mercados, es un reclamo. Querían un look sencillo y adaptado al target y además ellos no tenían, les iba bien porque no tenían mucha experiencia, era su primer proyecto. Tenemos que saber siempre qué podemos abarcar o qué no podemos abarcar, eso es súper importante. Empezar haciendo un proyecto súper ambicioso, pues igual puede ser que nos demos una hostia, ¿no? Porque no estamos preparados, lo que hablamos al principio de la experiencia. Entonces, igual hay que empezar poco a poco hasta tener más experiencia para poder llegar a una meta que tienes pues a más a largo plazo, como a 10 años y empezar por cosas más sencillas, ¿no? Sí que tenían claro que querían hacer una animación de alta calidad y un coproductor anglosajón, ¿vale? Sobre todo pues para entrar en el Reino Unido y que sabían que era un mercado bastante potente, ¿vale? Cuando estaban ahí en Europa. Entonces, ¿vale? Con todas estas cosas nos ponemos a trabajar en producción y empezamos a crear nuestro plan de producción, nuestro presupuesto y a definir el proyecto conjuntamente con todo el equipo. Lo mismo ocurría con Planet 51, ¿vale? Tenían una meta, en este caso también tenían una meta muy ambiciosa, sobre todo querían
querían llegar a las pantallas de Estados Unidos, ¿vale? Querían posicionarse como un estudio en Europa. De hecho, lo hicieron, lo han hecho y han vendido ahora, Plan 5, Ilion, ahora lo compró Skydance, ¿no? Querían hacer una alta calidad visual en el proyecto, una alta calidad de animación, querían un guionista de Hollywood, ¿vale? Tenían pretensiones muy altas y todo también con el objetivo de poder entrar en el mercado estadounidense, ¿vale? Pues con todas estas cosas, ¿vale? Con todas estos son, al fin y al cabo, son palabras, intenciones que tenemos, todo esto se tiene que materializar en objetivos que puedan ser, que sean medibles y que podamos hacerles un seguimiento para saber si estamos cumpliendo con la meta y con el alcance del proyecto, ¿vale? Los objetivos es algo mucho más preciso, es cómo lo vamos a hacer, qué procesos vamos a llevar a cabo para hacer Planet 51, qué procesos que no son los mismos para Pocoyo, que no son los mismos para la Leyenda de los Guardianes, tareas, metodología, entregables. Voy a tener que preparar un cronograma, saber qué personas están involucradas en mi proyecto y cuál es el mejor equipo para mi proyecto, que no es lo mismo. Por ejemplo, un equipo de Pocoyo se frustraría en la Leyenda de los Guardianes porque ni siquiera estarían preparados, ¿no? Igual para poder trabajar en el proyecto. Y al contrario, alguien de la Leyenda de los Guardianes al principio igual disfrutaría con Pocoyo, pero luego se frustraría porque necesita algo más o tareas mucho más complejas, ¿vale? ¿Y con qué lo vamos a hacer? Pues con presupuesto y saber cuánto nos va a costar el alcance de este proyecto que estamos definiendo, insisto, en la fase de desarrollo, ¿vale? ¿Y por qué en algún momento alguien dijo hay que crear un departamento, está muy guay hacer películas, el señor Disney? No, igual me estoy imaginando esta situación, me la estoy un poco ahí el otro día que hablando de también, ¿no? De alcances de proyecto. Pues el señor Disney cuando se puso a hacer películas cogió a un batallón de artistas y se pusieron igual a dibujar, a montar su estudio, pero posiblemente en algún momento dirían, vale, ¿y cómo nos aseguramos de que todo esto que tenemos en mente se pueda llevar a cabo, ¿no? Pues ¿cómo nos aseguramos de que el alcance del proyecto se cumple? Pues nada, pues creando un departamento, ¿vale? Que dé soporte al departamento creativo, que sea el departamento de producción. Entonces, la gestión de proyectos, que lo lleva el departamento de producción, ¿vale? Nos tenemos que encargar de que se respeta el alcance del proyecto y la definición de ese proyecto, ¿vale? Incluso debemos tratar de optimizar siempre, ¿vale? Y de asegurarnos de que las restricciones del proyecto que hemos planteado en un principio se cumplen y no se nos va la pinza y estamos haciendo un proyecto que no vamos a poder abarcar, ¿vale? Entonces, yo siempre os aconsejo que hagamos y definamos siempre los límites, hasta dónde puedo llegar. Eso es más fácil. Yo quiero hacer un proyecto, ¿vale? Pero a veces no sé cómo lo quiero hacer, pero sí que sé que no puedo hacer esto y esto. Por ejemplo, no me puedo permitir hacer mis personajes con simulación de pelos, de telas. No puedo permitirme gran cantidad o decorados complejos o un estilo de animación ahora mismo en 2D muy compleja. Quizás tiro por un cutout. Entonces, todo esto son cosas que se piensan, ¿vale? Que se documentan y que las vamos trabajando. Detectar los riesgos. A la vez que estamos planificando y haciendo el presupuesto, ya estamos detectando los riesgos. Hay que planificarlos y tenerlos acotados por si surgen, ¿vale? Saber qué estrategia vamos a tomar. Preparar una lista de suposiciones, es decir, yo he hecho un plan de producción y un planning, pero ¿en qué me he basado? ¿En qué nos hemos basado las tres patas del banco? La parte creativa, la parte de producción y la técnica, ¿en qué nos hemos basado para definir este proyecto, para que ahora todo el mundo que entra a producir lo tiene muy claro y todos tenemos en mente el mismo proyecto, ¿vale? Negociar y recibir input del proyecto, ¿vale? Siempre es importante que todas las personas implicadas que hablemos muchísimo con los supervisores, con los directores, con el productor, y preguntarles cosas. A veces ellos lo quieren todo, pero tenemos que negociar. Ese es el punto de negociar, no negociar desde el punto de vista de salarios o de dinero, o etcétera. Aquí estamos hablando de negociar. Tenemos este tiempo, tenemos este dinero. ¿Qué es lo que tú no sacrificarías de aquí si tuviésemos que recortar en algún sitio? ¿O cómo harías tú esto? ¿O cómo podemos buscar la mejor forma de llegar a esta calidad, pero sin que nos gastemos más dinero porque solo tenemos esta cantidad, etcétera, ¿vale? Tenemos que negociar
y hablar muchísimo, mucha comunicación con las partes interesadas, ¿vale? Y luego tenemos que tener muy claras las dependencias del proyecto para planificar. Tengo que conocer cómo se produce, ¿vale? Tengo que entender los procesos, tengo que saber qué tareas dependen una de las otras para poder hacer una buena planificación y luego esa planificación la voy a traspasar en números a un presupuesto, ¿vale? Objetivo 6, esta frase a mí me encanta, ¿vale? La vi por ahí, ahora no recuerdo quién la dijo, pero yo siempre la llevo conmigo. Un objetivo sin planificar es simplemente un sueño. Sí, señores y señoras, si no planificamos incluso en nuestro día a día, ¿quién no? Yo todas las semanas tengo mi agenda, me planifico todo lo que tengo que hacer los lunes, todo lo que hago a primera hora de la mañana, cuando prefiero o es más fácil atender el teléfono o los correos, me organizo, ¿vale? Planifico, ¿vale? Planifico en mi agenda cuándo tengo que hablar con tal persona, cuándo tengo que ir a algún sitio, cuándo tengo que acabar, cuándo quiero. Pues eso, lo hacemos con el día a día, pues imagínate, pues mucho más lo tenemos que hacer en un proyecto, ¿vale? Si nuestro proyecto no lo planificamos, no hay unos hitos, no hay unos objetivos claros y concretos, el proyecto se nos va a ir de las manos. Hay que planificar lo antes posible. Y además, esto, ¿vale? También es súper importante. Planificar es comunicar. Si yo voy a empezar, aunque sea un cortometraje, empiezo mañana, sin planificar, me voy a coger a un diseñador de fondos, un diseñador de personajes, me voy a coger a un director de arte y los voy a poner a trabajar con un desglose. Tomad, tengo estas cosas que hacer. Si yo a esas personas, en vez de decirle, tomad, tengo todas estas cosas, empezad ahí, eso da sensación de confusión, ¿no? Da sensación de, bueno, me pongo a ello, pero no sé cuándo tengo que acabar, ¿vale? No sé ni siquiera con qué tiempo cuento para hacer, cuándo te lo voy a entregar. O sea, imaginaros, pues eso, si es un cortometraje de unos cuantos colegas o un proyecto corto, un teaser o un piloto, que ya puede crear confusión y no lo vamos a acabar a tiempo. Pues imaginar en un proyecto donde hay 2 o 3 años de producción, donde la planificación es súper importante. Si queremos comunicar bien a las personas, les tenemos que decir cuándo acaban sus tareas, ¿vale? Y cómo deben ser tus tareas, cuándo las tiene que presentar, cuándo las tiene que mostrar al supervisor, cuándo las muestra al director, ¿vale? Con qué calidad que hemos definido tendrá que presentarlas. Pero sobre todo, que la gente tenga metas, más que metas, objetivos claros e hitos, ¿vale? Utilizaríamos mejor la palabra. La palabra meta siempre te viene cuando quieres decir algo que quieres conseguir, pero la palabra meta, como hemos visto antes, es algo como mucho más general, ¿no? Para concretar cosas en nuestra planificación tenemos que concretar hitos y objetivos, ¿vale? Para cumplir esa meta que nos hemos planteado, ¿vale? Que es producir un proyecto. Esto sería un ejemplo de un master plan. Es algo que hacemos muy al principio. ¿Por qué? Porque con toda esa información que hemos recibido del productor, del director del proyecto, pues lo que vamos a hacer es empezar a poner fechas, a decir cuántas personas necesito para este departamento, cuánto voy a tardar, las dependencias entre las tareas, cómo queremos trabajar, etc. Esto sería como una primera aproximación para luego poder sacar un presupuesto. Y luego todo esto de aquí lo seguimos trabajando de una forma más extendida, ¿vale? Y con mucho más detalle, ¿vale? Pero lo vamos haciendo a la vez que vamos avanzando también con el proyecto. El plan de producción está vivo, ¿ok? 7, aspecto que nunca debemos olvidar durante el desarrollo de la idea. Que estas cosas igual os han ocurrido incluso a vosotros y a vosotras, ¿no? De estar en un proyecto tan ilusionados con el proyecto y decir, wow, tengo una idea tan chula, ¿vale? Pero esa idea chula no sabes si solo te parece chula a ti y a los colegas o a la gente que se las ha enseñado, ¿no? Entonces, hay un momento en que a veces yo he visto a mucha gente perder el foco, ¿vale? Hace poco un colega me estaba enseñando un proyecto y decía, es que tengo muchas ganas de dirigir este proyecto, hemos empezado a trabajar en una Biblia y tal. Y es una persona con mucha experiencia, lleva muchos años, casi igual que yo o algo más, pero estaba perdiendo el foco, estaba preparando unos personajes principales que no estaban adecuados al público que se quería enfocar, que era el público familiar, y los personajes igual no estaban pensados
para ese público familiar. Entonces, es eso, es importante saber que si yo voy a trabajar en una serie o quiero, por ejemplo, hacer una serie preschool, si os viene Pocoyo a la cabeza, Pocoyo está muy bien pensado ahí, no se perdió el foco desde el punto de vista de creación de personajes. Son personajes simples, contamos historias simples, no necesitamos nada más complejo para un público preschool, por ejemplo, ¿vale? Y a veces se pierde mucho el foco y se nos escapan ciertas cosas. Y por eso siempre, porfa, el target es algo que tenemos que tener en mente. El target tiene mucho que ver con el look visual del proyecto, cómo contamos las historias. Y yo he visto aquí muchas veces, pues eso, perder el foco y no tener en cuenta el target. Y es una de las cosas más importantes, porque son las personas o personitas que al fin y al cabo van a ver tu proyecto y tienen que empatizar con tus personajes, tienen que entender la forma en la que estás contando. Y luego también, si no apuntas bien el target o estás perdiendo el foco, pues las televisiones, plataformas y tal, tampoco igual querrán tu proyecto porque no está bien enfocado. O sea que hay que dedicarle mucho tiempo a enfocar, ¿vale? También he visto muchas veces, aparte de perder el foco, es que un creativo a veces se quiere poner el sombrero, se quiere poner todos los sombreros. Si es una persona que viene de diseñador de personajes o storyboardista, pero también quiere escribir, pero también quiere escribir el guión, quiere gestionar o quiere ponerse a hacer todos los dibujos de aquí, quiere hacer un montón de cosas, no quiere ser el productor y quiere estar en todos los eventos y tal, no se puede, ¿vale? Creo que no se puede. Al principio a veces por obligación hay que hacerlo, pero hay que ponerse ese sombrerito muy poquito para hasta que te puedas apañar, ¿no? Hasta que ya tengas capacidad, pero sobre todo, si tú no eres guionista, no escribas un guión, ¿vale? Eso se nota, se detecta cuando luego estamos viendo el proyecto. Si tú no eres guionista, desde el punto, contrata, vete a hablar o asóciate con un guionista que te ayude a hacer la Biblia, que te ayude a escribir ese guión, ¿vale? Si tú no has hecho nunca un presupuesto y no has puesto un proyecto en marcha, vete a hablar con un director, directora de producción. Si no has dirigido nunca un proyecto, vete a buscar a alguien que lo haya hecho. Si no sabes poner números y no sabes de finanzas, deja a alguien que te lo haga, etcétera, ¿vale? Entonces no queramos ponernos todos los sombreros porque eso siempre va en detrimento del proyecto, baja la calidad y ese proyecto puede ser que no llegue a buen puerto, ¿vale? Bueno. 8, mi número preferido, que lo sepáis. Ay, nací el día 8 y mi 8 es mi número preferido. ¿Por qué hacer las cosas mal cuando se pueden hacer bien? ¿Vale? Esto es algo que ocurre muchísimo, ¿vale? Y que lo ves cada día ahí fuera, ¿no? A veces, y es igual porque no pensamos, no nos paramos a pensar, no nos paramos en lo que hemos dicho antes, no nos paramos a definir lo que queremos hacer. Nos pensamos, quiero hacer un corto, ya estoy pensando en ese corto, en cómo rápidamente lo tengo de aquí un año, lo voy a llevar a estos festivales. Bueno, antes de pensar todas esas cosas, hay un montón, vayamos a definir lo que hemos estado hablando antes, trabajemos, dediquemos tiempo suficiente a la fase de desarrollo para definir ese proyecto desde todos los puntos de vista. Si no, el proyecto se nos va a ir de las manos. Todo lo que no definamos aquí en la fase de desarrollo nos va a impactar, se va a ir a la fase de preproducción y en la fase de preproducción sí que es más costoso, todo lo que aquí, ¿vale? No hayamos, digamos, atado, va a ser mucho más costoso resolverlo en la fase de preproducción. Esto lo he visto un montón de veces, que hay muchas cosas que se deberían hacer en la fase de desarrollo, nos la llevamos a la preproducción porque no le hemos dedicado tiempo. En preproducción ya hay mucha gente que ya estás pagando, ya tienes un equipo ahí con un salario, con un contrato de duración, etcétera, y que como vengas con las cosas claras para contarles, para comunicar a esas personas, tengo este calendario, tenemos este presupuesto, tenemos que hacer esto así, 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 porque así hemos definido el proyecto, nos ponemos manos a la obra. Si eso no lo tenemos claro, será cuando nos vayamos en tiempo y nos vayamos en presupuesto, ¿vale? Número 9, perdón, estoy hoy con la confusión un poquito aquí entre que hablo del alcalde, número 9, me disculpáis, ¿vale? El empanamiento de toda la semana, yo una semana dando unas cuantas de charlas por ahí, me ha tocado esta semana todo junto y estoy con la cabeza cruzada. Bueno,
La experiencia sí que importa, ¿vale? Sí que importa. No es lo mismo, ¿vale? Yo no me veo igual, ¿vale? Cuando estaba aquí, que empecé a hacer animación, que ahora. Imaginaros todo lo que ha pasado en 30 años, ¿vale? Lo que he tenido tiempo de absorber, de aprender por el camino, por favor. Entonces, es eso. Y me ha llevado mucho. Yo me inicié como asistente, luego fui coordinadora de producción. De coordinadora de producción me dieron ahí una oportunidad de ser jefa de producción de un proyecto de animación, y fui jefa de producción, y una jefa de producción, digamos, su trabajo ahí acaba cuando hace el plan del la planificación del proyecto. No se dedica a hacer presupuestos. Hasta que yo no me he encontrado que he estado preparada o lista para hacer presupuestos y gestionar presupuestos, yo nunca he considerado que era directora de producción. Eso habrá sido, hará unos, yo qué sé, unos 7 o 8 años. Antes me he pasado 20 años con mi rol de jefa de producción, porque no sabría y no sabía bien manejar ni hacer ni manejar un presupuesto, ¿vale? Que es algo, son palabras mayores. Entonces, sí que es importante la experiencia, sí que necesitamos tener unas bases para poder hacer bien nuestro trabajo y para aportar al proyecto. Necesitamos un equipo de producción que esté listo y preparado para dar ese soporte, para asegurarse de que el alcance del proyecto se cumple y para que esa definición del proyecto que tenemos todos en mente luego pueda llegar a buen puerto. Ya no vale, nos hemos pasado muchísimos años trabajando. A mí me ha pasado porque no tener a gente preparada. Por eso también lo que os decía, mi sueño era preparar a gente, ¿no? Compartir mi experiencia. Me he pasado toda mi vida, cuando he estado como jefa de producción, cuando ya he sido directora de producción, ya empezaba a haber más gente con experiencia en producción. Pero jefa de producción en Planet 51, había 20 personas en Pico, en el departamento de producción, y solo otra chiquita y yo teníamos experiencia en producción. Tuvimos que preparar a esas personas, a esas 18 personas, las tuvimos que preparar a la vez que estábamos produciendo. Eso es una locura. Entonces, si hubiesen venido personas listas, preparadas, con una base, pues seguro que el proyecto pues nos hubiese ido a todos mejor. Y sobre todo ya estamos hablando en estos puestos, ¿no? En los puestos de dirección de producción, jefe de producción y supervisión de producción, incluso hasta coordinador de producción. Es gente que tiene que saber hacer bien su trabajo. O sea, necesitamos a gente preparada en producción para que esto se note en los proyectos. Sé que mucha gente piensa, y por eso estoy aquí también para darle visibilidad a la producción de animación, sé que mucha gente piensa que cualquiera puede gestionar un proyecto de animación. O he contratado a una chica, a un chico, que me han dicho que está muy bien, no ha trabajado nunca en animación, pero bueno, estuvo un tiempo llevando un equipo en tal sitio y seguro que funciona. Pues no, porque tiene sus peculiaridades, producción de animación, y es complejo. Y tenemos que tener a gente preparada. Cuando se den cuenta de que con un buen equipo de producción y con gente preparada en producción los equipos van mucho mejor, la gente nos va a tener mucho más en cuenta. Yo creo que es algo que ya se está dando, ¿vale? Pero cuesta. Los únicos se pueden permitir no tener experiencia es el asistente de producción, que va a dar soporte. Y aún así, que no hace falta que tenga experiencia desde el punto de vista que haya trabajado, pero sí estaría guay que tuviese una formación para entender qué es todo lo que está ocurriendo aquí, ¿vale? ¿Por qué? Lo mismo, vosotros, imaginad ahora que os vais a hacer una casa en el campo, ¿contrataríais a un equipo, a un jefe de obras con todo su equipo, incluso los peones, o gente que va a trabajar, va a hacer vuestra casa sin experiencia? Pues no, la casa posiblemente luego empiecen a salir goteras por todos sitios. Pues eso es lo que pasa cuando hacemos un proyecto de animación y la gente de producción no tiene experiencia o no está preparada. O sea que, bueno, y ya sabéis lo difícil que es, que a día de hoy, pues lo que nos ha pasado a muchos y me ha pasado a mí, he ido aprendiendo por no tener referencia, por no tener sitio donde formarme, no tener sitio donde un foro para compartir, para hablar, y ahora lo tenemos, pues bueno, lo tenemos que aprovechar, ¿no?
Y es eso. ¿Quién dijo que producir animación es fácil? Pues no es fácil. ¿Qué cosas hacemos en el departamento de producción? Definimos el proyecto, ¿vale? Con todas las personas implicadas, como hemos dicho antes, y nos tenemos que asegurar de cumplir los objetivos. Planificamos las tareas, los procesos. Nos tenemos que asegurar lo mismo, que vamos a alcanzar esos objetivos que hemos marcado. Definimos los procesos y las tareas conjuntamente con los expertos en la materia, los supervisores de producción. Optimizamos, nos encargamos de organizar, optimizar y cómo van a interactuar todos los ases. En una producción de animación se generan cientos y cientos de archivos que tienen que estar bien organizados, bien gestionados para que no entremos en el caos. ¿Vale? Gestionar a todas las personas. Aprender a llevar o a tener una buena comunicación, que esto es una de las cosas más complejas que hay, ¿vale? Tratar con las personas, entonces, pero es algo que nos tenemos que enfrentar a ello y tenemos que aprender a hacerlo y además hacerlo bien, ¿no? Y también lo mismo, una buena comunicación, como hemos dicho antes, planificar, solo ya entregar una planificación a las personas es comunicar, ¿vale? Por lo tanto, aprender todas esas cosas. Tenemos que dirigir y liderar, ¿no? Mover a la gente, hacer que la gente haga, que esté motivada y que se implique en el proyecto, ¿vale? Y que se implique en el proyecto es haberles dicho, haberles contado, haberles comunicado en el tipo de proyecto que van a formar parte. No improvisar, es súper importante. Por eso tenemos que trabajar mucho en la fase de desarrollo. Y seguimiento del proyecto, súper importante. Hay muchas personas que esto del seguimiento, pues eso, ya no lo llevan tan bien, se piensan por hacer un plan de producción muy bonito y que ahora, bueno, le doy las tareas a mis animadores y ya trabajarán. El seguimiento es diario, el seguimiento es diario, semanal, mensual, ¿vale? El mensual tenemos que ver todo lo que hemos hecho las semanas y todo lo que hemos hecho el día a día. No hay que dejar de hacer un seguimiento cada día, hay que hacer rondas diarias, supervisar el trabajo que se está haciendo, detectar si hay problemas, que nos cuenten si todo va bien, si todo está sobre lo previsto, si tienen necesidades, si no tienen necesidades, cómo vamos a avanzar. Y para esto necesitamos pues tener una buena, unos buenos documentos que nos ayuden, ¿vale? Documento me da igual si es un documento en Excel, si es un ShotGrid, pero tenemos que hacer un buen seguimiento y saber en todo momento en qué punto está nuestro proyecto y cada uno de los departamentos. Es súper importante, ¿vale? El 10 para acabar, ¿ok? Que todo está por hacerse, sí que hay muchas cosas ahí fuera que se pueden hacer, hay un montón de ideas de proyectos, un montón de proyectos que se tienen que poner en marcha, un montón de proyectos con los que tienes que competir, un montón de gente por la que tienes que competir para entrar en un puesto de trabajo, pero si eres una persona siempre con ganas, eres una persona curiosa, con ganas de aprender, que no pierdes el interés, que quieres aprender de tus compañeros, que te gusta ir a eventos, mercados, te interesas por lo que ocurre en tu sector, que aprendes, si tú quieres trabajar en producción, pues me meto a hacerme, aunque sea un cursillo gratuito de Excel, me meto a aprender sobre comunicación. Bueno, siempre hay que estar vivos, hay que aprender, no hay que parar nunca, porque eso es lo que nos hace un poco que nos vayamos estancando, ¿no? Entonces yo también el último consejo es eso, que estemos muy vivos, muy motivados para hacer las cosas que nos gustan. Hay un montón de revistas del sector que podéis tener para sacar información, podéis ir a eventos, ahora en Valencia tendremos el WIR, lo tendremos a principios de octubre, se puede hacer networking, conocer a gente, inscríbete a revistas del sector que te llegan, que te dan información de todo lo que está ocurriendo, lo que está pasando, ¿vale? Y bueno, y con esto